se les agregó en sí en lo que es el sistema y recordándoles que en base a la metodología con la cual trabajo, permítanme, no sé si me están escuchando bien o hay alguna interferencia. Se la escucha bien, Leti. Muchas gracias por confirmar. Bien, de acuerdo a la metodología que manejo en cuanto a la clase, las clases por lo general están programadas de acuerdo al calendario en este periodo martes y jueves, pero también tenemos algunos miércoles porque hay cargas en algunos contenidos que es bastante extensa y por eso pues vamos a tomar ese día. En algunas ocasiones, por ejemplo, que estemos en un jueves y no hayamos terminado en sí la clase, entonces vendríamos el lunes para poder culminarla. Pero los días lunes y miércoles yo les avisaría si nos ingresamos a lo que es esta misma plataforma, este mismo enlace. No vamos a cambiar de enlace de aquí en adelante, siempre vamos a utilizar el mismo. En este caso sería pues siempre el de Cisco Webex. Bueno, en lo que son las clases, en esta ocasión yo sé que hay algunos que ya han llevado clases conmigo, pues vamos a tener unos 10 minutos al final para poder pasar la lista, la cual yo se la voy a marcar a cada uno de ustedes, al final estableciendo más que todo, pasando la lista conforme a los que están en el campo virtual. Si actualmente alguno de ustedes no tiene acceso o no tiene el curso en el campus virtual, no se preocupen, puede ser de que hace poco la han matriculado, entonces les tardan en aparecer 1 o 2 días, entonces hacen esa espera y en el caso de que no les aparezca y ya tienen días de estar en la clase, me avisan y yo se las puedo matricular manualmente en lo que es el campus virtual. Pero sí, siempre vamos a darle ese tiempo de espera a lo que sería el sistema para que ellos hagan ya sea lo que es el ingreso de las nuevas personas o aquellas personas que hayan cancelado, también el sistema lo hace. En el caso de que no lo haga, que es extraño que no lo haga, entonces lo haría yo. Bien, también comentándoles que la semana pasada tuvimos nuestra primera clase, que fue el miércoles 18. En ella, pues, les mostré un poco lo que es la parte del calendario y los contenidos de la clase. Y los que no lo han visto, entonces les animo a descargar lo que es la programación didáctica de la clase, que está ahí en el campus virtual. Ustedes la descargan y ahí la tiene a su disposición. Ahí tienen el calendario de todas las actividades, calendario de los exámenes. Exámenes los vamos a hacer completamente en línea, más que todo por la hora, no podemos estar tan tarde allá, más por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer en línea, ya están ahí las fechas asignadas para lo que es el examen y pues espero que no haya ningún inconveniente. Los calendarios, más que todo, siempre los establezco para tener un poco o un mayor orden en sí, de entrega de tareas, de clases y todo, pero es algo que puede ser flexible si por algún caso fortuito o de fuerza mayor no se dio en el día que está en el calendario, entonces se puede mover, pero solamente por cuestiones que se salgan de nuestras manos. Por ejemplo, alguna lluvia, un huracán, tormenta, ese día no se pudo realizar, entonces lo hacemos el siguiente día. El campus se cayó, por ejemplo, en el caso de los exámenes se cae el campus o el de las pruebas, no se pudo hacer ese día, entonces se pasa a otro día que se puede programar siempre en los horarios de la clase, a menos de que lleguemos en consenso y se haga un sábado o un domingo, pero en su mayoría de casos a horario de clases es cuando dejamos en sí ese tipo de actividades. Bien, alguien que sea nuevo en la clase, que quiera presentarse, que no haya llevado clases conmigo, mi nombre es Cindy Discua, para los que no me conocen, o ya han tenido clases conmigo anteriormente. Yo hasta hoy entro a su clase.
No ha llevado clases anteriormente conmigo, marciología, ni ninguna de Sí, esas clases. licenciada, yo llevé con usted las 2 marciologías. Ok. Yo no. Bien, José Santos, ¿verdad? Está hablando. Bien, Tampoco, esta es la primera. ok. Creo, bueno, los que ya han llevado clases conmigo saben que soy bastante accesible con los estudiantes en cuanto a las dudas que tengan o preguntas. Siempre trato de responderles lo más claro posible para que ustedes puedan realizar todas las asignaciones y en ayudarles en cualquier otro aspecto que sea necesario. Bien, en esta ocasión, la clase que es a las 7 de la noche pueden tener, por ejemplo, un encuentro presencial con ustedes los días martes y los días jueves en lo que es la universidad para el que desee, ¿verdad? A las 2 de la tarde. Por ejemplo, si tienen algún problema con poder manejar, más que todo en el caso de la clasificación es saber manejar el arancel, manejar las notas explicativas, manejar notas legales, reglas generales. Y si usted llega a la universidad a las 2 de la tarde, yo lo puedo atender en el departamento de aduanas, ¿verdad? Ahí siempre me van a encontrar a esa hora, lo que son los martes y los jueves. Más que todo para tener como poder tener ese encuentro en sí para aquellas personas que lo necesiten. En dado caso de que no se puedan lograr eh, aclarar, ya sea de esta manera virtual. Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy. De acuerdo a calendario, tenemos un objetivo y el objetivo es ver los antecedentes de la nomenclatura. Licenciada, ¿vienen los antecedentes en examen? No, pero por ejemplo, ciertas fechas, dos fechas importantes, cuando entró en vigencia el sistema armonizado en Honduras y cuando entró en vigencia ese sistema armonizado a nivel internacional. Son cositas que podrían venir en examen, pero en sí las fechas son solamente para cuestiones de tarea. Ustedes ya tienen una tarea para entrega, creo que a más tardar este viernes. De acuerdo al calendario, establece que es el jueves, pero creo que les di un día más por las personas que se están agregando. Entonces, tienen esta primer tarea que la van a sacar de esta presentación del día de hoy y también del documento que ustedes tienen en el campus virtual, que se llama Evolución de las nomenclaturas. Entonces, esa es para hacer su línea de tiempo y subir esa tarea en el campus virtual. Lick, disculpe. Dígame. Fíjese que no me sale para poner la asistencia, no sé si solo es a mí. Ok, la asistencia, vamos a dar unos 10 minutos al finalizar la clase, digamos a las 7:45, 7:50. Yo la tomo la asistencia, voy a pasar lista uno por uno, solamente voy a ir mencionando sus nombres. Al momento de que usted lo mencione, en ese mismo momento, si usted lo desea, puede salir de la reunión, pero ustedes no hacen el marcado de lo que es la asistencia, sino que lo hago yo. Entonces, ahí no le va a aparecer, sino que yo lo voy a hacer. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Lick, y eso de la asistencia ahí en el campo, entonces no lo vamos a poner, sino que usted la va a pasar manualmente. Yo lo voy a hacer y a ustedes después pueden verificar si se lo tomé bien o no. O sea, ustedes siempre lo van a ver después de que ya está ahí su asistencia registrada. Lick, ¿podría repetir las dos preguntas, por favor? Ya las vamos a ver. Solamente es cuando entró en vigencia el sistema armonizado en Honduras y cuando entra en vigencia ese mismo sistema armonizado a nivel internacional. Pero ya las vamos a tocar esos dos puntos. Bien, vamos a ver entonces la evolución de las nomenclaturas de manera internacional, ¿verdad? Entonces empezamos con qué es la nomenclatura. En sí, la palabra nomenclatura nosotros podemos definirla como un conjunto de términos, un conjunto de palabras que son propiamente utilizadas en una ciencia. Puede ser en una ciencia, en una técnica o en una especialidad.
pero en sí, solo decir nomenclatura no se está refiriendo a la parte aduanera. Más que todo nosotros decimos nomenclatura porque es como lo que nosotros nos hemos acostumbrado, pero en sí la palabra no pertenece propiamente a la parte aduanera. ¿Qué lo hace en sí aduanero? Lo hace incluir la otra frase que es arancelaria. ¿Qué es en sí una nomenclatura arancelaria? Una nomenclatura arancelaria es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de lo que son las mercancías según criterios, ya sea técnicos o jurídicos, y toda esta nomenclatura va a formar un sistema completo de clasificación. En sí, estas nomenclaturas pueden estar basadas, por ejemplo, en estos términos técnicos que van más que todo codificando las mercancías por diferentes criterios. Permítanme. Permítanme un momento. No, creo que ya lo había colocado. Por diferentes criterios, como les había comentado, pueden ser más que todo clasificadas o codificadas, ya sea por el origen. Sabemos, por ejemplo, en el caso del origen se está refiriendo a los 3 reinos de la naturaleza, aquellos que son animal, vegetal. También pueden ser codificadas o agrupadas por la naturaleza de la materia o la materia prima, la que se está utilizando, ya sea porque es utilizado en ganadería, en agricultura o caza. Por ejemplo, vamos a ver, o ustedes ya pudieron ver en Merciología 2 que el capítulo, bueno, por ejemplo, el capítulo 84 tiene agrupaciones que van orientadas a diversas ramas, y entre estas está la rama de la agricultura, silvicultura, etcétera, en el caso de las máquinas, ¿verdad? También puede ser de acuerdo a la naturaleza de la industria, si es una materia prima, si son formas primarias, si está refiriéndose a una manufactura o a la composición de la mercancía. Por ejemplo, aquellos que tienen una composición química definida, como el ejemplo de la sección 6, que está el capítulo 28 y 29 y que le menciona que deben ser con composiciones químicas definidas, que son químicamente puros o que vienen mezclados, que son con materiales que podemos encontrar que hay un carácter especial o están ensurtidos. Dando por un ejemplo en cuanto a lo que es la composición de la mercancía. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, licenciada. Es que estaba viendo que estaban preguntando ahí. Bien, y también tenemos el grado de preparación o de elaboración en sí de estas mercancías, que es otro criterio que se utiliza. Y un criterio que no debemos olvidar es la presentación en el mercado que tienen las mercancías, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo se está presentando. Muchas veces la presentación en el mercado le va a cambiar en clasificación a esa mercancía, y puede ser que porque se presenta a granel está en capítulo y porque o en una parte partida y porque se presenta acondicionado, es otro de los criterios. Otro criterio que se podría mencionar es el criterio del uso o de la aplicación que tiene esa mercancía. Si se utiliza para alimentar, se utiliza como un vestuario, en la vivienda, si es de alumbrado, si es un transporte, si es de uso médico, si es de un uso deportivo, si es un juguete. O sea, el uso, la función y el diseño que tienen las mercancías es otro criterio que nosotros tomamos al momento de decidir dónde debemos clasificarla. Los tipos de nomenclatura, pues tradicionalmente nosotros reconocemos nomenclaturas científicas o técnicas. Por ejemplo, en el caso de las nomenclaturas científicas está la nomenclatura química, que es ese conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para poder nombrar un compuesto químico. Dentro de esta nomenclatura química, no sé si ustedes recuerdan un poco una palabra que
se mencionaba, creo que se les mencionó a todos cuando miraban la sección 6, capítulo 28 y 29, que les decían del número CAS. ¿Qué era ese número CAS? No sé si recuerdan un poco a qué se refería con el número CAS. ¿Tienen alguna idea? Licenciada, Dígame. buenas noches. Creo que el número CAS es para identificar si ese producto es dañino a la capa de ozono. Posiblemente. Más que todo, el número CAS lo tienen todas las sustancias químicas. Cada sustancia química tiene su número propio, es un identificador de las sustancias químicas. O sea que es como la nomenclatura química que se utiliza en esa rama. Por ejemplo, un químico le podría dar un número CAS y él lo podría relacionar a un químico, a una sustancia en específica. A nosotros, por ejemplo, ya en el área aduanera nos puede decir este producto, y a veces sin darnos en sí qué es el producto en totalidad, pero le pueden decir está en el capítulo 1. Pues entonces ya lo estoy orientando a un animal vivo, es de la 0106. Es un animal vivo, aunque no sepa en sí totalmente qué tipo de animal es, pero ya tengo esa noción de a qué se puede estar refiriendo. Igual en el caso de los químicos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que, aparte de esas, de este tipo de nomenclaturas, hay criterios que son internacionales. En el caso de las nomenclaturas, al inicio se utilizaba más que todo para un fin estadístico y se fue como pasando el tiempo, ya el fin estadístico se aunaba a otras finalidades, como es en el caso de las recaudaciones y todo este manejo y control que se da en las aduanas. Tenemos que a partir de los años de 1931 a 1937 se consideran tradicionalmente dos tipos de nomenclaturas, las técnico-científicas y las estadísticas. En el caso del sistema armonizado, que es lo que se utiliza actualmente, este sistema armonizado agrupa ambas y a esa agrupación le vamos a llamar la parte de una nomenclatura armonizada. ¿Y por qué armonizada? Porque varios países, más de 200 países, utilizan este mismo lenguaje para poder tener como poder hablando a nivel comercial de una misma cosa, por así decirlo. Si aquí un tomate está clasificado en el capítulo 7, pues allá en otro país que forma parte del sistema armonizado también lo va a clasificar en el mismo capítulo, en la misma partida y en la misma subpartida, porque vamos a ver que a nivel mundial nosotros tenemos los 6 dígitos iguales. Ya los otros dígitos sí van a cambiar porque ya no son a nivel mundial que se establecen, sino que es a nivel regional y hay otros que son a nivel nacional. ¿Cómo van entonces evolucionando estas nomenclaturas? Tenemos que en el año de 1855 se funda lo que es el Instituto Internacional de Estadística. Este es un primer organismo que se fundamenta en sí en poder establecer 3 inquietudes. Se preocupaban por la parte técnica, elaborar documentos estadísticos con finalidades más que todo investigativas. También tenían otra inquietud, que ellos sentían que había una necesidad de establecer una nomenclatura aduanera que fuera internacional o que por lo menos la mayoría de los países la utilizara o que fuera aceptada por la mayoría. Y otra inquietud que se daba en este Instituto Internacional de Estadística es el de establecer una estadística de comercio exterior que fuera basada en datos obtenidos de esa actividad aduanera. Ustedes creo que saben más que todo que el sistema armonizado se va actualizando cada 5 años. Y en estas actualizaciones también vamos a ver una variante que es repetitiva. ¿Qué pasa con esa actualización? La actualización surge como a inicio de cada
de cada año, el 1 de enero de ese año. Pero ¿por qué se da esas actualizaciones los 1 de enero? Porque, bueno, se establecía que antes que no se daban en los 1 de enero, sino que a intermedios de año y todo ese tipo de situaciones, la parte estadística era bastante complicada. El poder acomodarla en sí con los otros países que habían entrado en vigencia en otro tiempo. Entonces, por eso se dice que siempre las enmiendas y las vigencias de las mismas se dan los 1 de enero de cada año. ¿Cuándo fue la última enmienda en este caso? El año pasado. ¿Ves? Este año. Este año. El 1 de enero del 2022 se hizo la última actualización del documento que se está utilizando actualmente. Nosotros ahí en el campus virtual tienen un documento que se llama Gravamen a la importación y ese es de este año ya. No tenemos, bueno, no es del año pasado. Nos falta unos datos ahí porque no los ha proporcionado CEFIN, pero son datos ya a nivel nacional, que es algo que lo vamos a hablar más adelante. Sí son datos importantes, pero creo que solamente lo tienen a nivel de sistema SARA. Todavía no lo sacan en sí en estos documentos de PDF o en físico, todavía no lo sacan. Bien, también tenemos que en 1882 se da lo que es el arancel austrohúngaro. Bueno, este ya sería como el primer intento de arancel que se viene dando. En sí, este arancel, vamos a ver que va manteniendo o se van dando ya las estructuras de las nomenclaturas actuales que se dan. Y más que todo, el arancel austrohúngaro también se crea con esa necesidad de una estadística aduanera común, que se pudiera más que todo sacar una estadística a nivel internacional de todos los productos que un país importa o exporta, porque eso a nivel comercial, a nivel de negociación es muy importante. En 1905, pues se pasa a lo que es el Congreso Internacional de Expansión Económica Mundial. Este Congreso Internacional también se da más que todo para poder crear la nomenclatura de clasificación uniforme de mercancías. Se tomó como referente el arancel austrohúngaro en esa ocasión y también se dieron las recomendaciones para examinar la propuesta M-Campen, que es la que se menciona acá. ¿Cuál es la fecha en sí de esa propuesta? Pues en estos años de 1905. Ahí se hace esa revisión. Esa propuesta del proyecto M-Campen se dio basada en grupos. ¿Cómo eran esos grupos? Se dividían en cinco grupos. Estaban los animales vivos, estaban las bebidas, los productos alimenticios, las materias primas o las materias en bruto y los productos fabricados. Eran las únicas divisiones y agrupaciones que se hacían de las mercancías. Todavía no se daba como algo bastante reglamentado, pero ya se iban dando esos primeros pasos para en 1913, aquí ya se da lo que es la nomenclatura común de mercancías. Esta nomenclatura común de mercancías se da en un acuerdo de una convención de Bruselas que adaptaba la clasificación de la nomenclatura aduanera, más que todo también utilizando los grupos que en el arancel austrohúngaro y en este proyecto de M-Campen se venían dando, pero en este caso, las divisiones sí cambiaban un poco. Por ejemplo, ya no hablaba solo, bueno, sí a los animales vivos, pero en el caso de las bebidas se incluyeron los productos alimenticios, se incluyó otro grupo que era la parte del oro, la plata, que no se encontraba en lo que es ese proyecto. Y a su vez, estos grupos se fueron desglosando consecutivamente en ítems
aproximadamente tenía en esta nomenclatura solamente 185 ítems, pocos. Ahora tenemos una gran cantidad de ítems, solo en partidas creo que hay como 1,200 o más partidas en lo que es el sistema armonizado, pero en este caso tenían como unas 185, no se le llamaban partidas todavía, sino que ítems en sí, en donde se agrupaban y se identificaban esas mercancías. Siempre se hablaba de la parte merciológica, eso nunca se dejó de lado y desde esos entonces se hablaba de un esquema progresivo, de lo simple a lo complejo. Siempre se fue hablando de esa forma para tener un orden, para que sea verificable, para que fuera un poco más exacto. Y luego en 1919 se da el Comité de Expertos Estadísticos. En este Comité de Expertos Estadísticos se consideraron otros aspectos. Aspectos como, por ejemplo, el papel que se desempeñaba en sí en las Naciones Unidas para preparar las estadísticas y poder hacer las correlaciones. Es lo que venía hablando este Instituto Internacional de Estadísticas. Ellos querían correlacionar toda la parte del comercio, todo lo que se daba de exportación e importación por cuestiones de negociación. Y también se da otro aspecto que es las ventajas de organizar ese sistema que estaba centralizado uniformemente en sí para hacer esas estadísticas, para poder colaborar con los expertos del área. Casi no hablaban nada de un control por impuestos ni nada de eso. Aquí en estos puntos lo que más se denominaba, lo que más se tenía en cuenta era la parte estadística. ¿Y qué hacían antes de que no existieran las nomenclaturas? Se comenta que lo que tenía cada país era un listado extenso de todas las mercancías que entran nada más de ahí. Solamente que cada país sí puede tener sus datos, sus estadísticas, pero no era como tan controlado ni tampoco tan exacto en sí en base a cómo se puede dar ahora. Bien, en el caso de las nomenclaturas, vamos a dividir, están las nomenclaturas estadísticas y están también las nomenclaturas técnicas. En este caso, en las nomenclaturas estadísticas, está una de ellas, la elaborada en 1935, que se denomina como la lista mínima. Aquí se adaptan criterios que no son estadísticos, pero sí se incluyeron, fueron posibles incluirlos, como el origen, la naturaleza de la materia, el grado de preparación o elaboración que tenía esa materia, los usos y las aplicaciones. Criterios que no se nos deben olvidar, ¿verdad? Tres fundamentos que se miraban en merciología. ¿Cuáles eran esas tres preguntas que nosotros nos tenemos que contestar al momento de querer clasificar o identificar una mercancía? ¿Lo recuerdan cuáles eran esas tres preguntas? Su origen, el uso y no recuerdo la otra. Bueno, está casi ahí en lo que me está estableciendo. La primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando tenemos una mercancía, nos preguntamos qué es. Por ejemplo, usted tiene un producto y lo primero es lo más sencillo, solamente observándolo, ¿qué es? Entonces usted dice, digamos que tiene un lápiz. Esto es un lápiz. Luego se hace la siguiente pregunta, ¿de qué está hecho? Si es necesario saberlo, entonces también lo podemos decir. A veces necesitamos como análisis de laboratorio porque no lo podemos decir a simple vista, pero en ocasiones nosotros podríamos decir ese lápiz es de madera y tiene carbón. Y la otra pregunta que nos hacemos como fundamento básico de merciología es ¿para qué sirve? O en ese para qué sirve podemos incluir la parte de la función. Tres preguntas que no se nos deben de olvidar
y que siempre debemos de tratar de contestarlas en la medida de lo posible para poder identificar y después clasificar las mercancías. Si yo no identifico bien una mercancía, posiblemente no la clasifique bien. Entonces, esa identificación siempre es muy importante y es lo primero que debemos hacer. Bien, les ha comentado la parte de la lista mínima. Esta lista mínima constaba de 17 secciones. ¿Cuántas secciones tenemos ahora en el sistema armonizado? 21. 21 secciones. En la lista mínima solo tenía 17. Tenía 50 capítulos. Ahora, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos capítulos tenemos en el sistema armonizado? 97 y dos aparte, que son 99 en total. Son 99 en total, correcto. También la lista mínima contaba con 456 partidas principales. En este caso, actualmente no tengo la cuenta total, pero sí están como en 1205, más o menos, un aproximado. Contaba también con otros desgloses, o sea que aquí ya sí se iban dando de partidas y subpartidas en las listas mínimas. Ya se iba dando esa estructura. Luego tenemos otra parte estadística, es la CUSI. ¿Qué es la CUSI? Es la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, que esto se dio en 1950. La estructura pues contenía 9 categorías económicamente amplias, les decía. Hablaba de secciones, capítulos, de grupos, de posiciones o de partidas. En el caso de las secciones, por ejemplo, estaban las materias primas, los productos semimanufacturados y los manufacturados. En los capítulos, pues según el grupo que se había acordado, de acuerdo a las características generales, pues se agrupaban ahí las mercancías. Recordemos que las agrupaciones siempre se hacen por características que son análogas al producto. Y esto nos ayuda también en aquellas ocasiones en el que yo no sé, por ejemplo, dónde clasificar un producto porque no está específico o porque es, totalmente actual. Entonces, como es actual, no lo vamos a encontrar claramente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un análisis de la analogía. ¿A dónde podría clasificar yo un producto? ¿Cuál es lo que tengo yo para clasificar y qué es lo más análogo a ese producto? Entonces, eso también se hace en las agrupaciones de cada uno de las mercancías en cuanto a los capítulos, en cuanto a las partidas, etcétera. También tenemos que en el caso de la CUSI se modifica en 1960, se agarró la original y se modificó. Se incluyeron nuevos grupos, se detalló más algunos criterios. ¿Tienen alguna consulta? Ok. Se detallaron algunos criterios, más que todo por cuestiones estadísticas, aunque en esta parte de la CUSI modificada se fueron incluyendo algunos criterios que también eran netamente económicos, con intereses netamente económicos, para poder realizar esa recaudación en sí correcta que desde ese entonces pues ya venía agarrando cierta importancia. Ahora nos vamos a las nomenclaturas que son técnicas. Estas nomenclaturas técnicas, pues con las sugerencias que se presentaron con todos los gobiernos que estaban interesados en ellas, en las revisiones, pues se pasó a la primera en 1931, que es la nomenclatura del proyecto de nomenclatura aduanera común. Se hizo su revisión para poder tener esas consideraciones agregadas. En estas consideraciones, por ejemplo, vamos a unir la otra que es de 1937, que es la nomenclatura de las sociedades de naciones, o conocida más que todo como la nomenclatura de Ginebra. En el caso merciológico que contenía
ya se asemeja un poco más al sistema armonizado, con 21 secciones, con 86 capítulos, con 991 partidas y con 4.360 subpartidas que se contaban en ese entonces. Siempre de forma gradual se hacían las agrupaciones de lo simple a lo complejo, de acuerdo a composición, de acuerdo a materias asociadas, de acuerdo a todo lo que se venía dando en base a los productos. Por ejemplo, en estos tiempos, vamos a ver que si nosotros miramos algún tipo de estas nomenclaturas, posiblemente no existían espacios como para estos productos más actuales, como impresoras 3D, que ahora en esta nueva en esta nueva enmienda que se dio este año, pues se incluyó una nueva partida solamente para ellas. O sea que en sí los cambios que se dan siempre es para poder incluir esas actualizaciones, esos productos que por X o Y razón pues se están volviendo más comerciales. ¿Por qué se da una apertura de partida? ¿Por qué se da aperturas de subpartidas? La respuesta casi siempre es porque ese producto se está comercializando bastante y necesitan tener un mejor control. O porque ese producto daña la capa de ozono, entonces necesito también un mejor control. O porque es un precursor químico del cual se pueden hacer otros fines que no son médicos, sino que, por ejemplo, drogas, es un producto dual, entonces también se hacen esas aperturas para tener un mejor control. Lo vemos que no solamente es estadístico, no solamente es monetario, sino también para protección. Y ahora, bueno, en los últimos años también se ha venido dando estas cuestiones relacionadas en sí a mantener la protección del medio ambiente. Sabemos que hay tantas sustancias que se dan o protección en sí de la sociedad en general, por todo las armas y cosas así que podrían estar pasando. En 1950 se da lo que es el convenio de la nomenclatura. En ese convenio pues se incluye la nomenclatura de Ginebra, que ya se dio una revisión en sí a la de 1937. Y en estos años ya se vienen creando en 1955 un documento que viene a hacer las notas explicativas. Las famosas notas explicativas, famosas y tan caras notas, ¿verdad? Que vienen a resumir todos los comentarios administrativos, todo lo referente a secciones, a capítulos, a partidas, a documentos, todo ahí viene a referirlo, a resumirlo en un solo documento. ¿Cuándo fueron creadas o cuándo han salido más que todo? En 1955. Y desde esas fechas, pues se fueron modificando, se fueron actualizando. En el caso del sistema armonizado, ¿verdad? Pues cada 5 años estas notas también sufren sus cambios. A veces son mínimos, pero en algunas ocasiones también se dan cambios bastante considerables. Creo que en este año, desde mi punto de vista, sí se dieron cambios que son bastante considerables por X o Y productos que tienen partidas propias, capítulos que cambiaron su estructura en sí para poder tener ese mejor control. Entonces, las notas también cambian. Y en el caso de las notas explicativas, vamos a ver en la otra clase que tiene un idioma oficial. En sí, la OMA tiene un idioma oficial. ¿Cuáles son sus idiomas oficiales? ¿Han escuchado cuáles son los idiomas? No, Bueno, en este caso, nosotros, por ejemplo, de forma inmediata, cuando se da una enmienda, no vamos a tener el documento en español. ¿Por qué? Porque los idiomas oficiales que se manejan en la OMA solo es el inglés y el francés.
¿Qué pasa para que ese documento esté ya en español? Pues debe pasar por varias revisiones ya a nivel de aquí de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Ellos tienen ahí un organismo, un ente ahí un comité, perdón, que se encarga de ese tipo de casos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también de que no salen inmediatamente en español, sino que se da su espera. Más que todo porque la traducción al español no es que viene alguien que sabe inglés y solamente lo va traduciendo aquí a la forma latinoamericana, sino que esas personas que se encargan de esas traducciones, pues se basan en diferentes criterios y criterios que van desde poder traducirlo de otro idioma. A veces lo traducen o utilizan las dos emisiones, o sea, el inglés y el francés, para ver cuál es la traducción más factible a nivel de Latinoamérica. Bien, en 1974 se da lo que es la CUSI, la segunda revisión de la CUSI, que incluye subpartidas que fueron temporales. En realidad esas subpartidas que se incluyeron en esta revisión fueron temporales, más que todo para contener códigos que estaban encerrados en sí, indicando que se iban a desaparecer próximamente. Más que todo era una revisión para llegar a una nueva nomenclatura que posteriormente iban a tener o se iba a utilizar más. En este caso se habla que en 1976 se pasa a la nomenclatura común centroamericana, y esta nomenclatura común centroamericana tiene su base en sí en la CUSI anterior, en la CUSI revisada, siempre teniendo las mismas estructuras de secciones, capítulos. Eso no cambió, solamente es un cambio para tener algo más como más armonizado en sí, más organizado y estructurado. ¿Y por qué se llamaba técnica? Lo que hablábamos al inicio, la parte de todos esos criterios que se fueron utilizando, criterios de origen, criterios de composición, todo eso es más que todo lo que lo hace es nomenclaturas técnicas. Y llegamos a lo que estamos utilizando actualmente. La primera pregunta que les decía que es lo único que vamos a sacar acá para un estudio de examen. ¿Cuándo entró en vigencia el sistema armonizado? Entró en vigencia a nivel internacional el 1 de enero de 1988. En ese año comenzó a regir en sí la Convención Internacional de este sistema armonizado. El sistema armonizado es más que todo un documento que incluye la CUSI y la NCCA. Esas son las bases que ese documento tiene para poder ser elaborado en sí. Bueno, en sí se adoptó en 1987 en junio, pero entró en vigencia hasta ese 1 de enero de 1988. Reemplazó esa nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, y en ese caso, en su inicio, contaba con 1097 partidas, con 99 capítulos, con 21 secciones. Como vemos, solamente han ido cambiando el número de partidas y subpartidas. Ya se incluía una nueva figura, que son las reglas generales interpretativas. Como dice acá, originalmente solamente eran 5, pero luego se creó la 6ª regla general, que es basada a nivel de su partida, para tener esa mejor comprensión, que a nivel de su partida también se podría utilizar. En Honduras entró en vigencia hasta el 1 de enero de 1992. Esa es la vigencia que tiene en Honduras. Y esta se actualiza cada 5 años o antes. Antes, si hay alguna necesidad, entonces se adelanta su revisión para poder hacer los cambios necesarios.
Bien, el día de hoy nos quedamos hasta esta parte. Es más que todo para que puedan ver desde dónde vienen en sí lo que son las nomenclaturas. Y en la otra clase, pues comenzamos con las generalidades de la nomenclatura y entrando un poco más ya solo al sistema armonizado. Antes de irnos entonces, como les había comentado, vamos a pasar la lista. Solamente permítanme. Link, esta presentación